Bienaventurados, bienvenidos a este espacio de reflexión bíblica. Una vez más, estaremos considerando la revelación que Dios nos ha dejado en su palabra. Les invito para que supliquemos a Dios la luz que solo Él puede darnos. Oramos. Bendito Padre que estás en el cielo, en esta hora invocamos la presencia de tu Santo Espíritu con nosotros. Por favor, Señor, que el perdón y la bendición sean para nosotros y el honor y la gloria para ti. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. La palabra griega Macarios ha sido traducida de varias maneras en las diferentes versiones de la Biblia. Y según el diccionario de Strong, de griego y hebreo, Macarios significa supremamente bendecido. Y esa es la palabra que ha sido traducida en la mayoría de las Biblias como bienaventurados. Y claro, hay otras versiones en las que también esta palabra Macarios ha sido traducida como dichosos, como afortunados o como felices. Y la voluntad de Dios para todas sus criaturas en el universo es precisamente esa. Es que todos seamos Macarios o bienaventurados, supremamente bendecidos. Esa es la voluntad de Dios para todas sus criaturas en el universo. Y esta es la razón por la que en el relato de la creación nosotros encontramos que Dios hizo todo bueno en gran manera para nuestra felicidad, para nuestra salud, para nuestra santidad. En la creación original, salida de las manos de Dios, no había espacio para la maldad, no había espacio para todo esto que ahora nos turba, ¿no? La desdicha, el sufrimiento, el dolor y la muerte no son voluntad de Dios. Y llegaron a existir como resultado de la rebelión. De caer en la trampa de aceptar el pecado como parte de la vida normal. Y desafortunadamente, el mundo ahora, incluso mucha gente religiosa, ha llegado a pensar, a adquirir la idea de que el pecado es invencible. Y por lo tanto, al hacerlo de esa manera, justificar la existencia de la desdicha, ¿no? Pero, insisto, eso no estaba en el plan original de Dios. La voluntad de Dios es que seamos bienaventurados. Por eso hizo todo bueno en gran manera. En los capítulos 5 al 7 del Evangelio según San Mateo, encontramos esos pasajes maravillosos conocidos como el Sermón del Monte. En este discurso inicial de Jesús, Él establece las condiciones y las características de su reino, asegurando bienaventuranzas para quienes tuviesen la fe suficiente en Él para seguirle. Es decir, el Nuevo Testamento inicia en el Evangelio de Mateo con una serie de bienaventuranzas. Ahora, me llamó mucho la atención
porque este es el primer libro del Nuevo Testamento, es el que hallamos a la entrada. Me llamó mucho la atención porque igualmente en el último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, también encontramos las bienaventuranzas, ¿no? Apocalipsis cierra con 7, o mejor dicho, la Biblia cierra con 7 bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis, que es el último de la Biblia, ¿no? Entonces es el último del Nuevo Testamento. Es decir, que el Nuevo Testamento comienza informando, explicándonos sobre las bienaventuranzas del reino de Dios, y cuando vamos al libro de Apocalipsis, que es el último del Nuevo Testamento, entonces de nuevo encontramos ahí que el Señor Jesucristo nos deja 7 bienaventuranzas. Y es importante que entendamos que el número 7 lo que significa es totalidad, es plenitud. Es decir, Dios nos está diciendo que quiere que seamos supremamente bendecidos. Y claro, igual que en el Sermón del Monte, ahí establece cuáles son las condiciones. Y en esta oportunidad precisamente vamos a tomar un poquito de tiempo para mirar un poco esas 7 bienaventuranzas apocalípticas. Así que la invito para que vaya al libro de Apocalipsis y que abra su Biblia ahí en el capítulo 1 y en el verso 3, que es donde encontramos la primera. Y dice así la palabra del Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Las bienaventuranzas no son cheques en blanco. Las bienaventuranzas tienen condiciones. Si fueran cheques en blanco, el mundo nunca se recuperaría. La raza humana jamás alcanzaría la norma preciosa de santidad que Dios ha establecido, que por gracia es posible obtener, solamente por gracia, no por obras. Y entonces, la primera bienaventuranza, precisamente apocalíptica, tiene como condición que dice: dichosos los que leen, oyen y guardan. Pero ¿qué significa esto, no? Bueno, leer precisamente es lo que significa es los que estudian, los que se esfuerzan por conocer, igual los que oyen. Pero la cosa no queda ahí, sino que dice: y guardan las cosas escritas, y las palabras en esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas. ¿Guardar qué significa? Guardar lo que significa es apropiarnos de la información. O sea, Dios no nos da información simplemente para satisfacer nuestra curiosidad. Dios nos da información con el propósito de que esa información oriente nuestra vida, nos ilumine, nos transforme. Y por eso dice que son bienaventurados los que conocen la información, porque la estudian o la oyen, pero que la guardan. Y es interesante porque esta bienaventuranza dice las palabras de esta profecía. ¿Y a qué se refiere? Pues se está refiriendo a las profecías del Apocalipsis, ¿no? Obviamente esto es aplicable al resto de la Biblia, claro que sí, pero específicamente aquí hace referencia a las profecías del Apocalipsis. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Es porque usted vea cómo termina el verso. El verso dice: porque el tiempo está cerca. Y es precisamente el libro de Apocalipsis el que detalla
la serie de acontecimientos que tomarán lugar en el desenlace de la historia, precisamente en los momentos cuando el fin del mundo tendrá lugar. Es precisamente, ¿no? Así es de que es importante y no, quiero hacer énfasis en esto de esta profecía, es decir, refiriéndose a las profecías apocalípticas, por varias razones. Primero, es un libro que desafortunadamente ha sido terriblemente descuidado. Casi escuchamos predicar sobre un montón de cosas y los maestros religiosos también hablando sobre diferentes temáticas. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que se aborda, las profecías apocalípticas se abordan muy poco. Y yo me atrevería a decir que casi nada, aún dentro de la iglesia. Aún dentro de la iglesia. Y entonces, ahora, es importante. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Y las profecías apocalípticas están llenas de advertencias, de consejos y también de promesas hermosas, ¿no? Como por ejemplo, el fin del pecado. Por ejemplo, la muerte de la muerte. Por ejemplo, la ausencia, la finalización del dolor, de la angustia y de la muerte misma, ¿no? Por ejemplo, la Nueva Jerusalén, la ciudad hermosa, en donde los santos se encontrarán con Jesucristo, y la promesa de la tierra nueva. Entonces, claro, insisto, es importante para ser supremamente bendecido leer, o sea, informarse, conocer, entender las profecías apocalípticas y hacerlas parte de la vida. Es decir, tomarlas en cuenta, no simplemente conocerlas y quedarse ahí, sino tomarlas en cuenta para que lleguen a formar parte de nuestra vida. Entonces, bienaventurados los que oyen, los que leen, los que oyen y guardan las palabras de esta profecía. Muy bien. La siguiente bienaventuranza la encontramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14 y en el verso 13. Y dice así: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Para comprender esta bienaventuranza es importante leer primero el capítulo 13, especialmente el verso 15, ¿no? El capítulo 13 nos habla de los instrumentos que el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, utilizará para hacer guerra contra el pequeño grupo que se va a mantener fiel a Dios en los últimos días. Desafortunadamente, Dios no desea que sea así, nosotros tampoco. La inmensa mayoría se va a alinear del lado de Babilonia. Y el capítulo 13 muestra dos instrumentos que obrarán para hacer guerra contra este grupo que no esté dispuesto a someterse a la autoridad del enemigo, sino va a permanecer fiel a Dios. Y en el verso 15 menciona que ha habido un decreto que lanza una amenaza de muerte para los que no adoren a la bestia. Entonces, claro, en el capítulo 14 aparecen aquellos que se mantienen fieles a Dios, que deciden adorar a Dios aún a costa de su vida. Y ese es el contexto en el cual aparece esta bienaventuranza, esta voz del cielo. Entonces, ¿quién habla desde el cielo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo. Y Él dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Es decir, los que mueren perseverando, los que leyeron, oyeron y guardaron las palabras de esta profecía,
esos. Dice que la bienaventuranza que habían obtenido por hacer aquello les acompaña aun cuando descansan en la tumba. Por eso dice, no es que la bienaventuranza no es para todos los muertos. Es única y exclusivamente para los muertos que mueren en el Señor. ¿Y qué significa esto de morir en el Señor? Significa que hasta el último día de su vida, entonces ellos reconocieron, aceptaron y se mantuvieron fieles al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, ¿no? Y entonces aceptaron que el martirio, si es necesario, pero no traicionar a Dios y su palabra. Y me llama la atención porque dice de aquí en adelante. Oí una voz del cielo que decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante. Al inicio del capítulo 14, claro, tenemos este grupo representado por los 144,000 sellados, y después tenemos los mensajes de los 3 ángeles, ¿no? Entonces aquí hace referencia a los que podrían sufrir el martirio, o a los que mueran, mejor dicho, no solamente martirizados, después de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, los que resucitarán, porque son bienaventurados según la voz del cielo, y participarán en una resurrección especial. Y los 3 jóvenes hebreos allá en la llanura de Sinar, donde se levantó la estatua, en donde se preparó el horno de fuego, sabían esto. Sabían de que cuando morimos en el Señor somos bienaventurados, y por eso es que ellos no tuvieron ningún temor. Precisamente la voz del cielo es para que nosotros no tengamos temor, sino que estemos dispuestos a encomendar nuestra vida al Señor y a decir como dijo Jesús, que se haga su voluntad, porque en su voluntad es donde está la bienaventuranza. Eso no lo olvide jamás. No se puede encontrar dicha, no se puede encontrar felicidad, no se puede ser bienaventurado fuera de la voluntad de Dios. Es solamente dentro de la voluntad de Dios. Muy bien, llevamos 2, son 7. Vamos entonces con la número 3. La tercera bienaventuranza apocalíptica la encontramos en Apocalipsis 16 y en el verso 15. Y dice así: He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 16 es un capítulo que nos habla precisamente del derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, que también son conocidos como las 7 plagas postreras. Es en ese contexto que aparece esta bienaventuranza. Y es interesante por qué razón. Porque inmediatamente después de que esta bienaventuranza es mencionada, se menciona la idea de Armagedón. Y ya vamos a comentar un poquito acerca de esto. Primero, precisamente la entrada que tiene este pasaje es aquí yo vengo como ladrón. Y esto, ¿a dónde nos lleva? Es precisamente una declaración de Jesucristo que nos recuerda la inminencia de su venida. Y además que nadie sabe el día ni la hora. Por eso es que dice que viene como ladrón. El ladrón no hace cita para llegar a su casa a robarle. Entonces, Jesús está diciendo, miren, vengo pronto. El día y la hora no se los puedo decir. Pero vengo. Y entonces dice, bienaventurado ¿qué? Bienaventurados el que vela. Ahora, ¿qué significa velar?
¿Qué es eso? Velar significa estar despiertos. Es decir, estar vigilantes, sin distraernos. Y dice, bienaventurado el que vela, es decir, es el que no se duerme, sino que está pendiente. ¿Por qué? Porque sabe que la segunda venida de Jesucristo vendrá, ¿cómo? Como ladrón. Está cerca, pero no se sabe el día ni la hora. Y por lo tanto, la opción de sabiduría es ¿qué? Es mantenerse vigilante. Y dice, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Y en el simbolismo apocalíptico, ¿qué representan las ropas? Bueno, no solo en el simbolismo apocalíptico, pero en toda la Biblia, ¿no? En toda la Biblia las vestiduras, la ropa, lo que significa es el carácter santo. Eso es lo que significa. Y entonces dice acá que debemos mantenernos vigilantes, pendientes de la segunda venida de Jesús, y en vista de eso, cuidar de no contaminar nuestro carácter con los vicios o hábitos degradantes que nos alejan de Dios. Si hacemos eso, si no dormimos, si nos distraemos y no velamos y no guardamos nuestras ropas, es decir, nos descuidamos y no importa ya al final, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dice, para que no seas encontrados desnudos. Y es interesante porque esto de la desnudez ya se abordó antes en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 18. Donde se le hace una advertencia a la Odisea, que es precisamente la iglesia que representa la última etapa de la historia de la iglesia cristiana. ¿A qué? A que está desnudo. Y se le invita a comprar vestiduras blancas y mantenerlas blancas. ¿Para qué? Para no sufrir la vergüenza de la desnudez. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, encontramos nosotros una parábola, la parábola de la fiesta de bodas. Los invitados al final originales no quisieron ir. El Señor dijo, bueno, déjenlos. Vayan, inviten al mundo entero, prediquen a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces dice que llegaron los invitados, pero cuando el rey vino para mirar a los invitados, es decir, esto es un juicio, y miró y vio que había uno que no tenía el vestido de bodas, es decir, no tenía las vestiduras limpias. Estaban contaminadas con hábitos degradantes, con vicios, con cosas que son contrarias al pensamiento divino, a la voluntad de Dios, que obviamente no le permiten ser bienaventurado. Mientras mantenga eso, él no puede ser bendecido, porque esto es un asunto de causa y efecto. Lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, claro, quedar desnudo, y esto es el riesgo. Y esta bienaventuranza de Apocalipsis 16:15 se da en el marco de las 7 plagas postreras y el Armagedón. Si quiere librarse de las 7 plagas postreras y no quiere estar del lado equivocado cuando ocurra la batalla de Armagedón, entonces Dios nos dice, claro, hijos, no se duerman, no se distraigan con nada, velen su carácter, velen su estilo de vida, libérense de todo aquello que los aparta de la voluntad divina, edifiquen su carácter. Desafortunadamente es increíble, ¿no? La dimensión de la distracción que existe en el mundo de hoy, de todo tipo, por todos los medios.
con diferentes cosas. Ya he hecho a veces listas de esto en otras oportunidades, no voy a repetirlas ahora, pero el punto es, no deje a Dios al margen de su vida. No deje. Las posibilidades de que usted sea bienaventurado desaparecen en la medida que usted dedica su atención a cualquier otra cosa. Le da el primer lugar a cualquier otra cosa. Recuerde, bienaventurados los que velan y guardan sus ropas, para que no sea hallado desnudo, como Adán y Eva cuando cayeron, ¿no? Entonces, claro, es importante tomar el consejo divino de velar y mantenernos en el camino de la santidad. La siguiente bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis, el capítulo 19 y en el verso 9. Y nosotros lo podemos ver aquí como una secuencia, ¿no? La primera bienaventuranza decía el que lee, el que oye y los que guardan las cosas escritas en esta profecía. La siguiente decía que bienaventurados aquellos que en un ambiente de persecución la muerte no les importa, sino que se mantienen fieles, ¿verdad? Y Dios les garantiza de que eso no es el final. La siguiente dijo que la siguiente bienaventuranza, la que acabamos de ver, dice que para que estar seguros de esa resurrección, entonces lo que tenemos que hacer es velar. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Porque todos estos acontecimientos van a ocurrir más temprano que tarde. Y tenemos que estar listos. Y estar listos significa estar vestidos con las vestiduras blancas. Es decir, viviendo en camino de santidad. Y aquí en Apocalipsis 19:9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados todos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. O sea, a los que leyeron, oyeron, guardaron, aquellos que estuvieron dispuestos a morir si era necesario, aquellos que han velado y han guardado sus ropas para no ser hallados desnudos, estos son ¿qué? Serán bienaventurados porque serán llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y quizá usted ya sabe qué es esto de la cena de las bodas del Cordero, pero en beneficio de aquellos que no lo saben, voy a hacer un pequeño comentario. La cena de las bodas del Cordero es esa gran celebración que hay en el cielo en ocasión de dar la bienvenida a los redimidos. Es decir, Jesús vendrá por segunda vez al terminar su rol como sumo sacerdote en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Él saldrá, quitará sus vestiduras sacerdotales y entonces vendrá para llevar a sus súbditos en la segunda venida. Entonces los llevará al cielo. La cena de las bodas del Cordero es precisamente la gran celebración que ocurre precisamente en la Nueva Jerusalén, en donde los redimidos reciben la bienvenida y el Señor Jesucristo es entronizado como Rey de Reyes y Señor de Señores de todas las naciones. Se hace oficial ante el universo el derecho que tiene Jesucristo sobre el planeta. Este planeta, que había estado secuestrado por casi 6,000 años por el enemigo. Entonces, es como la toma de posesión como descendiente del rey David, ¿no? Hasta el momento había fungido como sacerdote. Ahora su rol cambiará. Ahora su rol es Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta cena, la cena de la boda del Cordero, a donde asisten los bienaventurados, contrasta con otra cena mencionada en el mismo capítulo.
En el capítulo 19 también se menciona en los versos 17 y 18 una cena que ahí se denomina la gran cena de Dios. Y en la gran cena de Dios, ahí quienes harán presencia serán los que no son bienaventurados. Aquellos que se mantuvieron del lado equivocado, ¿no? O del lado de la rebelión. Aquellos que consideraron que no necesitaban a Dios, o incluso hicieron guerra en contra de Él y en contra de aquellos fieles seguidores de Dios. Y desafortunadamente es un cuadro muy triste, ¿no? Porque en la gran cena de Dios, los invitados no son estas personas, ellos serán la comida. Lea los versos 17 y 18 del capítulo 19. Y dice que ahí los invitados, ¿quiénes son? Son las aves de rapiña. Esas son las que son invitadas para comer. Dice carne de capitanes, de reyes, de todo esclavo y libre, ¿verdad? De todos aquellos que despreciaron el amor de Dios. De todos aquellos que se burlaron del plan de salvación. De todos aquellos que no velaron. Todos aquellos que no tomaron tiempo para conocer las Sagradas Escrituras y entender el amor divino y aceptarlo. Entonces, estos son lo contrario de los bienaventurados, ¿no? Y entonces es importante que vayamos mirando todas estas cosas, porque en la primera bienaventuranza decía, y los que guardan, es decir, no solo se enteran de esto, no solo lo conocen, pero que lo toman en cuenta para su vida, para tomar decisiones acerca de qué van a hacer de aquí en adelante. Las aves de rapiña tendrán banquete en ese día, con todos aquellos que decidieron mantenerse indiferentes o en rebelión contra Dios. Aquellos que no quisieron aceptar la voluntad de Dios de que fuesen bienaventurados. La siguiente bienaventuranza la encontramos en Apocalipsis, en el capítulo 20 y el verso 6. Y a mí me encanta, me fascina cómo las bienaventuranzas llevan una secuencia, una secuencia hasta cierto punto cronológica. Porque después de la cena de las bodas del Cordero, de bienaventurados los que sean llamados para estar ahí. De hecho, la intención de tener estas reflexiones es que usted entienda que Dios le está llamando para estar ahí. Que usted sea uno de esos llamados. La decisión es suya. Y entonces, después de la cena de las bodas del Cordero, la siguiente bienaventuranza está en Apocalipsis, el capítulo 20 y el verso 6. El capítulo 20 es un capítulo que describe lo que ocurrirá después de la segunda venida de Cristo en el cielo y una parte luego en la tierra. Y dice el verso 6: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Mire qué lindo. Primero, dice, bienaventurado y santo. Note, santo. ¿Por qué santo? Porque velaron y guardaron sus ropas. Porque cuando fueron examinados no estaban desnudos, estaban vestidos con esa vestidura de santidad que es posible obtener por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. No se obtiene de otro modo. Y dice, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre esos. ¿Qué significa eso? Quiere decir que estos habrán recibido, ¿qué? La vida eterna. La muerte ya no tiene poder sobre ellos. Es la voluntad de Dios. No fuimos creados para morir. Fuimos creados para vivir eternamente. Usted fue creado para vivir eternamente. Por favor,
Entiéndalo. Pero también entienda que es imposible recibir esa bienaventuranza si no se toma la decisión correcta en el momento correcto. Y el momento correcto es ahora. Y la decisión correcta es ¿cuál? Es la de reconocer a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Es la de entender que la Biblia es la verdad, que no hay verdad fuera de la Biblia. Y es tener la disposición ¿a qué? A humillarse, a confesar el pecado, a arrepentirse, abandonando el pecado y poniendo la voluntad en las manos del Señor. Eso es. Entonces, para que se pueda cumplir en su vida el plan de Dios de que usted no muera nunca. Y claro, no es vivir una vida eterna en las condiciones que vivimos ahora. No, no, no. Al contrario, es una vida eterna de bienaventuranza, de suprema bendición, de dicha, de felicidad. Porque todo lo que ahora nubla, todo lo que ahora mancha, habrá desaparecido. Y por eso es necesario que nosotros nos arrepintamos. Porque las manchas en nuestra vida deben desaparecer también. Eso es cuidar las vestiduras. Dice, entonces, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Son bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección. Apocalipsis nos dice que habrán dos resurrecciones. La primera es cuando el Señor Jesucristo viene. Dos resurrecciones generales. Y los que resucitan ahí son aquellos precisamente que son aquellos que estuvieron dispuestos a reconocer que la palabra de Dios es la verdad. A aceptar a Jesús. A esperar la segunda venida. A guardar sus mandamientos. Porque al final guardar las ropas y andar en camino de santidad pasa ¿por qué? Pasa por obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, dice, ya no morirán. Ya no morirán. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Ya no morirán. Durante 1000 años reinarán con Cristo en el cielo. Y después, el Señor Jesucristo les entregará la tierra nueva como herencia. Los amantes de la naturaleza estarán encantados al ver la belleza original de la creación. Al mirar ahora alrededor del planeta, ciertamente da tristeza, ¿no? Cómo los ecosistemas han sido degradados, han sido arruinados, y precisamente se muestra el estado de la Tierra es un reflejo del estado de la mente y de los corazones de la inmensa mayoría en la raza humana, ¿no? Donde impera el egoísmo, impera el orgullo, donde el pecado domina, donde el pensamiento es contrario al pensamiento de Dios. Pero en la Tierra Nueva, tendrán las mismas condiciones, o habrán las mismas condiciones que había en el Edén. El planeta será recreado y entregado a los santos. Y lo conservarán así por la eternidad, porque en ellos habrá desaparecido la codicia. En ellos habrá desaparecido ¿qué? Habrá desaparecido el egoísmo, habrá desaparecido la ambición de poder, habrá desaparecido las rivalidades. Ahí no habrá degradación. Nunca más. Nunca más. De tal manera que todos los que ahora luchan y anhelan que las cosas en el ambiente y en el planeta cambien, los que aman la naturaleza, estarán encantados. Esta es una bienaventuranza que Dios tiene, ¿no? Para todos. Así que, si usted es uno de esos, tome su decisión. Ahora, no lo deje. Apocalipsis 22:7 es la siguiente bienaventuranza. Y dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda
las palabras de la profecía de este libro. Esta bienaventuranza tiene la misma condición de la primera, prácticamente. Dice que serán supremamente bendecidos aquellos que entendiendo todas estas cosas no las dejen pasar. Aquellos que sabiendo esto, lo tomen en serio. Lo tomen en serio. A veces nosotros escuchamos cómo oír la lluvia. Y si escuchamos esto como oír la lluvia, sin tomarlo en serio, sin tomar decisiones que transformen nuestra vida, por la gracia de Dios, simple y sencillamente perderemos la bienaventuranza que Dios quiere darnos. Sí, el problema es que como no entendemos lo que significa ser supremamente bendecido, entonces no estamos así como muy interesados en recibir esa suprema bendición. Dios está ansioso de darnos esa bendición. Ojalá nosotros estuviésemos igualmente ansiosos de recibirla, pero no vamos a tener esa ansiedad de recibirla si no tomamos tiempo para escudriñar la palabra de Dios, para conocer la voluntad de Dios, para enterarnos del plan de Dios y especialmente para conocer el desenlace de la historia y de cómo todas estas cosas van a quedar, lo que es malo quedará en el pasado y tendremos un quiebre definitivo donde el mal dejará de existir y de ese punto en adelante entonces solo existirá el bien. Todo volverá a ser bueno en gran manera. Entonces, no lo olvide, el Señor quiso que de las 7 bienaventuranzas hubiesen 2 que enfatizaran la importancia del estudio de estas profecías. Dice, bienaventurado el que guarda las palabras, y es bien enfático, ¿no?, de la profecía de este libro. Ahora, yo no sé si usted ha puesto interés suficiente en estudiar el libro de Apocalipsis. Si no lo ha hecho, comience hoy. Comience hoy. Es lindo, es hermoso. Claro, al principio, aquel que va a encontrarlo raro, quizás no, pero no. Cuando se logra entender, en realidad se es supremamente bendecido. Es hermoso, es maravilloso, ¿no? Y entonces, y claro, nos orienta acerca de las circunstancias en las que la historia humana va a terminar y nos muestra también cuál será el resultado final. Ya no estamos a oscuras. Sabemos lo que va a pasar y sabemos cómo va a terminar todo. Y sabemos quiénes serán los bienaventurados que asistirán a la cena de las bodas del Cordero y quiénes serán los que serán el plato de las aves de rapiña en la gran cena de Dios. Apocalipsis 19. Y por último, entonces, no quiero terminar el comentario de esta bienaventuranza sin hacer un llamado, ¿no?, para que en todos los individuos y en todas las iglesias se le dé a este tema la importancia que tiene. Sí. Mire, es bien común encontrar mensajes sobre la fe, sobre el amor, y están bien, claro que sí, ¿verdad? Lo que no está bien es quedarse solamente ahí y dejar arrinconadas las profecías de Apocalipsis. Usted tiene que entenderlas. Y si no, no va a tener la bienaventuranza. Y los líderes en las iglesias son responsables de que esto ocurra. Aquel que no lo hace está poniendo estorbos al reavivamiento, porque eso es lo que Dios nos ha dicho. Dios nos ha dicho en Testimonios para los Ministros que cuando, como pueblo, entendamos lo que significan las profecías de Daniel y Apocalipsis, habrá un reavivamiento en el pueblo. Entonces,
Hermanos líderes, por favor, denle atención a las profecías apocalípticas y las que encontramos en Apocalipsis y en Daniel y en otras partes de la Biblia. Denle atención a eso. Y si usted no es líder en la iglesia, pídale a su líder y aproveche cuando eso ocurra. Y digo que aproveche porque desafortunadamente he escuchado, ¿no?, algunos comentarios de algunos hermanos que dicen, ay, no, eso qué aburrido. Y entonces, hermano, usted no sabe a lo que se expone. Y dicen, no, preferimos que estos mensajitos así livianos en donde pareciera que nada va a pasar y todo esto. Dios no nos da las cosas por gusto. Nos dejó el libro de Apocalipsis y nos ha dejado amonestaciones para que, y consejos, y nos anima para estudiarlo, ¿no? Nos dice que quienes lo hagan serán bienaventurados. Y la última bienaventuranza, la séptima, la encontramos en Apocalipsis el capítulo 22 y el verso 14. Y es interesante porque este verso es un verso que cuando uno revisa unas versiones y las compara con las otras traducciones, entonces no tienen la misma traducción exacta, literal, no la tienen, ¿no? En la mayoría suele decir, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. A medida que nosotros miramos otras versiones, especialmente, usted lo puede mirar, por ejemplo, en la Reina Valera del 60, que es mi versión favorita, dice así, bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero es interesante porque si usted mira la Reina Valera del 909 y todas las que están atrás de esas, las más viejitas, las más antiguas, las más cercanas al trabajo que hicieron los traductores originales, ahí no dice así. Ahí dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos. Y de hecho también hay, por ejemplo, la versión de la Biblia Kadosh de los judíos mesiánicos también dice, bienaventurados ahí dice los que guardan la Torá. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente: lavar las ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Y cómo se lavan las ropas? Las ropas se lavan cuando nosotros vamos a Jesucristo y aceptamos su sangre derramada por nuestros pecados. Y se cumple lo que dice el profeta Isaías: si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces, ahí han sido lavadas. Pero esas ropas lavadas deben de permanecer limpias. Eso es lo que decía la bienaventuranza de Apocalipsis 16:15. ¿Y cómo se mantienen limpias? Se mantienen limpias obedeciendo la palabra de Dios por la fe. Y ahí es donde van los mandamientos. Es decir, por fidelidad al Señor, por amor al Señor. Eso es lo que Él dijo en San Juan 14:15. Si me aman, guardarán mis mandamientos, dijo. Entonces, claro, no hay contradicción entre lavar las ropas y guardar los mandamientos. No hay. En realidad, una cosa lleva adentro la otra. Así es de que es importante, porque dice que bienaventurados los que lavan sus ropas o guardan los mandamientos para tener derecho al árbol de la vida, dice. Y entonces, mire qué lindo. El libro de Apocalipsis está terminando haciendo mención ¿a qué? Haciendo mención al árbol de la vida. Ese árbol que estaba allá en el centro del Edén, en el libro de Génesis, en el primer libro de la Biblia, y del cual le fue negado comer a Adán y Eva en aquel momento, que no tuvieran acceso. Por eso el Señor le dijo al ángel: vaya, sácalos, porque si ellos comían de ese ese árbol, entonces ellos habían perdido y habían adquirido un carácter defectuoso.
Y si uno tuviera vida eterna teniendo un carácter defectuoso, sería desdichado para siempre. Sería desdichado eternamente. Y es un acto de amor por parte de Dios impedir que los desdichados coman del árbol de la vida. Pero Dios es tan hermoso, tan lindo, que Él sí quiere que los dichosos tengan vida eterna, porque sí vale la pena tener vida eterna cuando se es bienaventurado. Así es de que es importante, porque dice para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿De cuál ciudad? De la Nueva Jerusalén, que ahora está en el cielo y que un día descenderá del cielo después de que se cumplan los 1000 años, después de la segunda venida, descenderá del cielo y se convertirá ¿en qué? En la capital de este planeta. Entonces, claro, Dios anhela de que usted sea bienaventurado. Dios anhela que usted tenga derecho a comer del árbol de la vida. Dios anhela que la muerte ya no tenga potestad nunca más sobre usted. Dios anhela que usted pueda entrar por la Nueva Jerusalén. Ahora, mi pregunta es, ¿lo anhela usted? ¿Lo anhela? ¿O prefiere seguir hipnotizado por los distractores que el mundo ofrece? Dándole prioridad al materialismo, dándole prioridad a las ideologías humanas, a las tradiciones humanas, quizá a las religiones desorientadas que no tienen su base en la palabra de Dios. No lo sé, pero no lo olvide. Dios tiene un profundo anhelo ¿de qué? De que usted sea bienaventurado, de que usted un día tenga derecho a comer del árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Y cuando estaba mirando las 7 bienaventuranzas me llamó la atención porque, y usted puede mirarlo también, porque hay 2 bienaventuranzas sobre la imperante necesidad de ¿qué? De estudiar y guardar la profecía de este libro. O sea, Dios está diciendo, mire, estudia Apocalipsis, entiéndalo y obedézcalo. También hay 2 bienaventuranzas que aseguran que no se le debe tener temor a la muerte. La muerte es un enemigo vencido. La muerte es un enemigo derrotado que desaparecerá. Hay 2 bienaventuranzas relacionadas con mantener limpias las ropas. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la gracia divina puede mantenernos en el camino de la santidad. Algunos creen que esto es imposible y creen que esto no se puede. Humanamente es imposible, pero el Señor fue bien claro y Él dijo que para Dios todo es posible. Dios es el que lo mantiene a usted santo, si usted le entrega su voluntad y permanece en sus brazos. Jesús fue bien claro en San Juan 15, en el verso 5, cuando dijo, separados de mí nada podéis hacer. Y Pablo dijo en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, claro, hay 2 bienaventuranzas que tienen que ver con mantener un carácter santo, mantener limpias las vestiduras. Y hay 2 bienaventuranzas en las cuales Jesús dice, vengo pronto. O sea, para que no se nos olvide que no puede dejar esta decisión para largo plazo. Dice, vengo pronto, vengo como ladrón, no, nadie sabe cuándo, pero es pronto, dice. Además, recuerde, ninguno puede decir mañana estaré vivo. Por eso, no tarde su decisión. Decida hoy ser un bienaventurado, acogerse a ese plan maravilloso que Dios creó originalmente. Recuerde, la desdicha, el dolor, la angustia, la muerte,
la enfermedad, no forman parte del plan de Dios. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos bienaventurados. Acepte la bienaventuranza, aceptando a Jesús. No se puede ser bienaventurado, no se puede ser dichoso, no se puede ser supremamente bendecido sin Cristo. Recíbalo como su Señor y Salvador. Que Dios le bendiga. Querido Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre, porque es tu voluntad de que seamos supremamente bendecidos. Por favor, concédenos tu Espíritu, danos la gracia que necesitamos para lavar las ropas, danos la gracia que necesitamos, la luz que necesitamos para poder despertar y tener hambre y sed de conocer mejor las profecías de este libro tan poco conocido. Y Dios, que al final podamos tener derecho a comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la ciudad, no por nuestras obras, sino porque confiamos y creímos en Jesucristo, tu Hijo, en el nombre de quien lo pedimos todo. Amén.